En este tutorial te vamos a mostrar cómo generar grupos y agrupamientos de alumnos dentro del aula de Moodle. Bueno, nos encontramos entonces en un aula que está vacía, donde recién la estamos iniciando, solamente para probar cómo vamos a crear grupos y agrupamientos. ¿Para qué podemos querer crear grupos de alumnos? Porque, por ejemplo, es una materia que dictamos para distintas carreras, o es un curso donde tenemos distintas comisiones, y entonces vamos a distribuir a los alumnos y agruparlos de diferentes maneras. El grupo entonces es un conjunto de alumnos, mientras que los agrupamientos van a constituir conjuntos de grupos, en donde vamos a asignar una tarea a diferentes alumnos, ya sea diferentes grupos o los alumnos en sí mismos en sus personas. Bueno, primero entonces vamos a ver de dónde podemos crear los grupos. Recuerden que en Moodle la visualización de las aulas puede tener distinta piel, distinta interfaz, lo que se llama skin. Y entonces podemos, para crear o añadir un recurso, activar desde el botón activar edición, o bien siempre trabajar con el menú de administración a la mano izquierda. Podemos acceder desde ahí a diferentes acciones. Si vamos al menú de administración, en usuarios vamos a ver grupos. Para crear los grupos, sí, tenemos que hacer acceso a este sector y podemos crearlo de manera manual, podemos crear grupos en forma automática o podemos importar grupos de otros cursos que ya hayamos creado. Vamos a ir viendo paso a paso. Primero, cómo creamos un grupo en forma manual. Acá está creado ya el grupo 1 y si nosotros hacemos clic sobre el grupo 1 vamos a ver que incluso ya tiene 2 estudiantes asignados, como lo indica el número entre paréntesis. Ahora queremos crear otro grupo. Si estamos señalando el grupo 1, podemos editar los ajustes del grupo o podemos eliminarlo. Vamos a crear otro grupo para ver cómo se realiza el proceso. Nombre del grupo, entonces vamos a crear el grupo 2. Acá podría ser que pongamos comisión de 14 a 16 o carrera, en el caso de que sean carreras diferentes, como habíamos dicho que podíamos agrupar los alumnos. En la descripción del grupo podemos añadir de qué se trata o las características que queramos definir del grupo. En el caso de mensajes de grupo es importante porque acá lo que hacemos, si ponemos sí, que le vamos a dar un sí, es activar la posibilidad de que entre los miembros del grupo puedan enviarse mensajes. Entonces activamos una mensajería particular interna dentro del grupo. Por otro lado, en el caso de ocultar imagen, es si nosotros queremos darle al grupo una imagen que lo represente. En el caso de ocultarla le vamos a decir que no, porque sí vamos a seleccionar una imagen y vamos a poner grupo 2. Guardamos los cambios y en este caso el grupo 2, los alumnos del grupo 2, cuando hagan alguna presentación, por ejemplo en un foro, va a aparecer a la par del nombre del estudiante a qué grupo pertenece. Y eso puede ser muy importante para nosotros para mostrarnos o indicarnos rápidamente y nos permite identificar los aportes y el alumno. En este caso, como vemos, como este grupo está recién creado, no tiene alumnos asignados. Entonces, para agregar alumnos, marcamos el grupo y presionamos en el botón agregar o quitar usuarios. Entonces, vamos a poder añadir los alumnos seleccionando de la lista o en el caso de tener muchos alumnos, buscando específicamente los nombres usando el buscador. Vamos a marcar el alumno que queremos agregar y directamente con el botón agregar pasa a ser miembro del grupo 2, como se ve acá. Si queremos
asignar otro miembro, repetimos la acción. Me equivoqué, no quería agregar a Betina en este grupo. Perfecto, selecciono a Betina en la ventana izquierda y presiono el botón quitar. Entonces puedo agregar a Eugenia. Una vez que he seleccionado los alumnos y he conformado el grupo, podemos regresar a los grupos y entonces vemos cómo han quedado conformados dos grupos con dos alumnos, dos estudiantes cada uno. Ahora bien, podemos también recordemos que estamos dentro de usuarios y de asignar grupos, podemos generar agrupamientos. Entonces vamos a la pestaña agrupamientos y vamos a crear un agrupamiento. En este caso vamos a poner agrupamiento 1. Podemos describir el agrupamiento y directamente guardamos los cambios. Yo no voy a hacer ahora ninguna descripción, pero ustedes pueden perfectamente citar las características de este agrupamiento. Recordemos que los agrupamientos son conjuntos de grupos, entonces tenemos que asignar grupos. Podemos editar la configuración, podemos borrar este agrupamiento o podemos agregar grupos. En este caso, en el agrupamiento 1 yo voy a poner el grupo 1. Regresamos a agrupamientos y vamos a ver cómo ha quedado conformado el agrupamiento 1, incluyendo al grupo 1. Podríamos incluir también otros grupos dentro de este agrupamiento. Y acá en la columna actividades todavía no hemos asignado actividades a los grupos, ni al agrupamiento, perdón. Pero la idea es que justamente las actividades puedan ser asignadas a un grupo y agrupamiento y en ese caso solo los miembros de ese grupo o de ese agrupamiento van a poder realizar esa actividad en particular. Entonces, volvemos al aula y vamos a añadir una actividad o recurso. En este caso vamos a añadir una página, podría ser cualquier actividad o recurso, o tarea, o cuestionario, ¿sí? Y entonces vamos a poner tarea, pero en realidad esto es una página, ¿sí? Material debería decir, mejor, para no confundir. Recuerden que tenemos que poner etiquetas claras para los alumnos para que ellos distingan perfectamente antes de acceder de qué se trata el material. Material 1 y en ajustes comunes del grupo, ¿sí? Lo que tenemos es cómo se va a visualizar esta tarea y en restricciones de acceso sí vamos a añadir una restricción, que en este caso le vamos a poner grupo y entonces elegimos el grupo que va a poder acceder a este material y van a ser los alumnos del grupo 1. En este caso, también a la par de la selección de grupo, podemos cerrar el ojito y en este caso lo que va a suceder es que solo los alumnos del grupo 1 van a tener visible este material en el aula. Para ellos, los del grupo 2, grupo 3, etcétera, que hayamos creado, no van a poder ver este material, ni tampoco su existencia. Bueno, acá el contenido de la página vamos a poner cualquier cosa de que nos permita regresar al curso, ¿sí? Al aula. Y entonces ahí vemos cómo este material 1 está disponible solo a los miembros que pertenezcan al 1, ¿sí? Al grupo 1. Y en este caso, los del grupo 2 no van a ver que existe un material del grupo 1. Eso es por las dudas. Se quiere evitar las susceptibilidades de por qué puedo ver yo un material y por qué tendrá el grupo 2 o generar esas incógnitas, ¿sí? Entonces directamente ven lo correspondiente a su grupo. También, como habíamos dicho, podemos volver desde el bloque de administración a usuarios, a grupos, y podríamos crear grupos en forma automática. Ahora vamos a ver entonces cómo hacemos ese procedimiento.
Veamos entonces la segunda opción, que consiste en crear grupos en forma automática. En este caso, el sistema va a organizar los grupos de acuerdo a la configuración que estableceremos. Primero, ¿cómo se van a denominar los grupos? El grupo arroba significa que los grupos se van a nomenclar con letras, por ejemplo, grupo A, grupo B, grupo C. Si nosotros acá modificamos por numeral, los grupos se van a nomenclar numéricamente, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Si nosotros queremos que la creación automática esté basada en número de grupos, por ejemplo, establecemos que no puede haber más de 5 grupos. Supongamos que porque tenemos 5 docentes en el grupo de cátedra o como docentes de un curso y necesitamos asignar o dividir los alumnos exactamente para cada docente a cargo. O también podemos dividirlos de acuerdo a los miembros, o sea, la cantidad de alumnos que tenemos. Y en este caso vamos a determinar cuántos alumnos por grupo quiero llegar a tener. Por ejemplo, un máximo de 6. Como no tengo matriculados en este curso tantos estudiantes, vamos a poner un número máximo de 2. También lo mismo, si hubiéramos hecho la selección por número de grupos posibles, de acuerdo al número de tutores, vamos a poner el número, vamos a determinar el número en este casillero. Con respecto a los miembros del grupo, se pueden seleccionar de acuerdo al rol que tengan en el aula. Si nosotros queremos que estén incluidos en los grupos los gestores o profesores y no solamente los estudiantes, vamos a seleccionar todos. En este caso vamos a agrupar solo estudiantes. También podemos seleccionar miembros de un agrupamiento en particular. Nosotros queremos solo que participen en esta selección de grupos los estudiantes que están agrupados dentro del agrupamiento 1. También en grupos particulares. Acá vamos a dejar ninguno para que abarque la totalidad. También podemos determinar cómo queremos que esos miembros el sistema los agrupe. Si son al azar, si van a ser ordenados alfabéticamente por nombre y apellido, por apellido y nombre o por identificación. En este caso, si tildamos esta casilla, evitamos que quede formado un grupo con un número pequeño. Siempre que seleccionemos esta opción, va a estar referida a si hemos creado los grupos o hemos elegido crear los grupos por miembros, no por número de grupos, ¿sí? Sino por miembros de grupo, porque en este caso el sistema podría hacer ir agrupando a los alumnos y quedar un grupo pequeño. Entonces, para evitar que se forme ese grupo con un menor número de alumnos, tildamos que se evite la opción. Y generamos una vista previa para ver cómo han quedado conformados los grupos. Bueno, en este caso, como nosotros ya habíamos creado previamente grupos por número, lo que me está avisando el sistema es que por favor elija otra nomenclatura. Entonces vamos a dejar el arroba para que lo ponga como letra. Y en este caso vamos a ponerle un nuevo agrupamiento que se va a llamar agrupamiento 2. Generamos la vista previa y comprobamos que ahora sí se han establecido los grupos. Y vamos a tener el grupo A, donde hay 3 usuarios, ¿sí? Si estamos conformes con la distribución automática, hacemos enviar y van a quedar conformados los grupos. Si los seleccionamos podemos ver los integrantes como habíamos hecho previamente. Unos últimos detalles que les dejamos como tips es que recuerden que ya vimos esto en el video de matriculación. Nosotros podemos observar los miembros del grupo y modificar los grupos desde el menú administración, usuarios, grupos, o también podríamos hacerlo desde los participantes. De manera sencilla,
Ahora vamos a acceder a participantes y tenemos la nómina de todos los estudiantes y profesores, gestores en el aula, ¿sí? Depende del rol. Acá observamos nombre y apellido, dirección de correo, los roles y los grupos. Entonces, desde acá, desde esta columna, si vemos se activa el lapicito de edición, podríamos modificar el grupo para este estudiante o para este profesor en este caso. Entonces ponemos la inicial con la que hemos nomenclado los grupos y aparece automáticamente una pestaña desplegable en donde podemos hacer la opción. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que recordar grabar al finalizar y entonces queda modificado el estudiante en el grupo correspondiente. Por último, recuerdan que habíamos incluido una imagen para identificar los alumnos pertenecientes al grupo y habíamos dicho que en los aportes, por ejemplo en el foro, se visualizaba rápidamente esa distinción. Entonces acá vemos cómo Beatriz pertenece al grupo 1 y rápidamente podemos identificar a nuestros estudiantes. Esperamos que le haya sido útil. Muchas gracias.